Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre la captura del sistema de justicia en Guatemala. Contamos con dos invitados. En primer lugar, Alfredo Ortega, quien es un abogado que cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame y una maestría también en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. También contamos con la participación de Edgar Ortiz, quien es el director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos muchas gracias por estar esta noche en Razón de Estado. Edgar, empecemos contigo. Para muchas personas resulta confuso lo que está sucediendo con el sistema de justicia. Vemos que van ante juicios, vemos acciones del MP, vemos acciones de diferentes actores. La pregunta es, ¿está siendo tomado el sistema de justicia por las mafias y por el crimen organizado? ¿Cuál es la evidencia al respecto? Gracias, Paul. Yo creo que la pregunta es muy importante porque a veces nos perdemos con todos estos detalles que obviamente para los abogados son más o menos comprensibles, pero para la población no. Pero vayamos a la esencia. No nos olvidemos que en 2014, cuando se eligió a la actual Corte Suprema de Justicia, la sesión en el Congreso para elegir a los magistrados duró 40 minutos. O sea, en 40 minutos ellos decidieron quién iba a ser la Corte Suprema de Justicia. Y luego, años después, hubo pues algunos magistrados que tuvieron que renunciar por señalamientos criminales. Hay dos de ellos que renunciaron, una de ellas, que es Blanca Stalin, guarda prisión preventiva. Luego Manuel Valdizón, en una confesión, prácticamente revela cómo se acordó de forma oscura la negociación para integrar esa Corte Suprema de Justicia. O sea que esa evidencia es muy contundente. Y luego, en épocas recientes, hablando de los procesos que tú referías, podemos ver, por ejemplo, que varios magistrados de sala de apelaciones que integraron la Corte Suprema para conocer los antejuicios, uno de ellos, Edwin Misávila, que fue abogado de Roxana Valdetti, pues tiene señalamientos por amparar a invasores de fincas. Tenemos al magistrado López Espaillat, que tiene un audio con Gustavo Alejos negociando su libertad condicional. Y luego caemos al gran caso, que es esa reunión que sostuvieron varios diputados, electores y aspirantes a magistrados con el procesado por múltiples procesos Gustavo Alejos. Todo eso es una evidencia más que contundente que hay demasiada influencia del crimen organizado y de grupos de interés oscuros, ya de hecho en el Poder Judicial, que ya no es una sospecha, que ya es una confirmación. Alfredo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Coincides con ese diagnóstico o no? Bueno, es difícil rebatir la evidencia que presenta Edgar. Realmente el proceso de degradación institucional que diría, me parece, se está consolidando en estos últimos años, no es nuevo. Como bien menciona Edgar, pues en el proceso del 2014 fue un proceso señalado múltiples veces, pero esto, de nuevo, es algo que ha ocurrido gradualmente, que es una crisis que se ha profundizado y que me parece que este es el corolario final de esta degradación institucional por influencias políticas, influencias del crimen organizado y sobre todo por la erosión del sistema de justicia como tal, al verlo como un botín político y un mecanismo para garantizar impunidad, y que en tanto no se reforme la Constitución, este proceso de degradación continuará. No sé cuáles serán los fines insospechados. Quizás ver a magistrados de la Corte Suprema de Justicia vinculados al crimen organizado, es decir, al narcotráfico. Eso quizás será el final más insospechado. Ya la segunda bancada más grande del Congreso está controlada por un partido fuertemente vinculado al narcotráfico, de manera que no sería una sorpresa. Así que sí, estoy muy de acuerdo con Edgar en su lectura, y me parece que sobre todo es por esta debilidad institucional que se manifiesta, ¿no? a través de estos procesos. Edgar, en esta lucha por el sistema de justicia vemos, por ejemplo, que las órdenes, los dictámenes de la Corte de Constitucionalidad básicamente no son obedecidos, no son acatados. Vemos a un Congreso que básicamente no toma acciones dadas estos dictámenes que ha hecho la Corte de Constitucionalidad, y vemos que la Corte Suprema de Justicia también está en la misma situación. Estamos viendo que la Corte de Constitucionalidad básicamente nadie la está respetando.
¿A dónde vamos a parar con esta situación? ¿Cuál es el futuro que podemos ver? ¿Cuál va a ser el desenlace? Yo creo que lo que estamos viendo es una batalla de desgaste. Es decir, el Congreso tiene ahora mismo una prioridad. La Corte de Constitucionalidad lo que hizo fue, a petición del Ministerio Público, esto no se nos tiene que olvidar, porque no fue Perico de los Palotes o Juan Pérez. El Ministerio Público, a través de sus investigaciones, cuestionó el proceso de elección de altas cortes y le ordenó al Congreso que siguiera un proceso mediante el cual debía depurar los perfiles de los magistrados, cosa que no quieren hacer varios diputados porque quieren poner a sus magistrados y muchos de ellos, si siguieran ese proceso, no resultarían electos. Entonces, por esa razón, lo que el Congreso está haciendo es debilitar a la CC a través de ataques espurios para retrasar lo más que pueda el proceso de elección de altas cortes, llevarla hasta abril de 2021, que es cuando vence el nombramiento de los magistrados de la CC, y no hacerle caso a esa sentencia y poner en las altas cortes a los que a ellos se les da la gana para que mañana, cuando sus casos de corrupción lleguen a las cortes, ellos sean protegidos. Entonces, el fondo del asunto, Paul, es desobedecerle a la CC, cuestionarle su legitimidad para no hacerle caso en esa famosa sentencia que estoy hablando y elegir a la Corte Suprema de Justicia a su medida y a su conveniencia. Alfredo, el papel del Ministerio Público en esta situación, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, realmente es lamentable ver cómo la credibilidad de una institución se puede destruir tan fácilmente, ¿no? Es decir, bajo una apariencia de imparcialidad, las acciones del Ministerio Público lo que denotan es justamente lo contrario al presentar esta solicitud masiva de antejuicios. Esto realmente jurídicamente es insostenible, es decir, está pidiendo antejuicios en contra de magistrados que no están haciendo caso de la sentencia por la cual también está solicitando antejuicio a los magistrados de la Corte Constitucional. Realmente jurídicamente es difícil sostener que tiene algún grado de razonabilidad el actuar del Ministerio Público. Ahora, más allá de eso, me parece que el Ministerio Público podría haber sido el gran articulador de una salida institucional a esta crisis, porque como bien dice Edgar, estamos frente a una crisis de legitimidad, una crisis de legitimidad de todas las instituciones involucradas en el sistema de justicia. Es decir, el hecho de que un poder constituido del Estado, el Congreso de la República, esté desacatando decisiones judiciales, me parece que en cualquier otro país, en cualquier otra realidad, estaríamos leyendo este tipo de noticias y asombrándonos, ¿no? ¿Cómo es posible que un Congreso no acate decisiones judiciales? Pero, sin embargo, acá estamos. Y me parece que, tristemente, esa oportunidad que estaba abierta para que el Ministerio Público reaccionara ante esta crisis de legitimidad y pudiese dar una salida institucional a esta crisis, se perdió y, por el contrario, las acciones del Ministerio Público vienen a profundizar la crisis en la que nos encontramos. ¿Cuál va a ser realmente la forma en que se va a resolver estos antejuicios que planteó el MP, Edgar? Porque básicamente planteó antejuicios para muchísimos funcionarios públicos. ¿Cuáles son los escenarios que se podrían ver? A mí está claro, aquí hay antejuicios contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y luego contra diputados y contra magistrados de la Corte Suprema. ¿Qué va a pasar? Que los antejuicios de la Corte Suprema los conoce el Congreso. El Congreso va a proteger a la Corte Suprema porque ha sido su aliada y es su alfil o su peón en esta batalla. Y los antejuicios contra los diputados los conoce la Corte Suprema de Justicia, que como acabo de mencionar, como es aliada del Congreso, sencillamente los va a dormir eternamente y nunca va a pasar nada. Y en cambio los antejuicios de la Corte de Constitucionalidad, que también los conoce el Congreso, pues sí, seguramente van a agilizarse, se van a conocer y otra vez volveremos a la misma batalla en la cual o el Congreso inicia un proceso de antejuicio contra los magistrados de la CC o alguien presenta un amparo a favor de la CC y volvemos a caer bajo la misma narrativa de, bueno, la CC se está autoamparando, etcétera, etcétera. Pero el fondo del asunto es que sabemos perfectamente que de todos los antejuicios, los únicos que van a prosperar son los que son dirigidos
a los magistrados de la CC y los demás no va a pasar absolutamente nada. Nos estamos acercando rápidamente a la elección de una nueva Corte de Constitucionalidad. Estamos a meses de eso. ¿Cuáles son los actores relevantes en esa lucha por tomar el poder de la Corte de Constitucionalidad? Alfredo. Bueno, estamos, me parece, a mi juicio, justamente en la lucha por definir uno de esos actores claves. Como sabemos, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son seleccionados, uno por la Corte Suprema, uno por el Congreso, uno por el Ejecutivo, otro por la Universidad de San Carlos y otro por el Colegio de Abogados. El resultado de la elección de Cortes va a definir quién controla la mayoría en la Corte de Constitucionalidad. Digamos, las dinámicas de la Universidad de San Carlos y del Colegio de Abogados son muy específicas, pero al día de hoy, como están los actores alineados, pareciera ser que la alianza oficialista podría, a través del Congreso y a través del Ejecutivo, tener por lo menos 2 magistrados titulares y suplentes, obviamente, y en esta discusión, este estira y encoge, como dijo Edgar hace algún momento, definirá quién controla, qué grupo de interés controla la Corte Suprema. Si la Corte Suprema de Justicia está controlada por grupos de interés que buscan impunidad, pues de manera similar, quien vaya a ser designado o designada como a una magistratura de la Corte de Constitucionalidad tendrá el mismo mandato. Edgar, en este sentido, ¿cómo ves también esta elección? ¿Es una elección que va a resultar en una consolidación del Estado de Derecho en Guatemala o corremos realmente el riesgo de caer en este índice? No, yo coincido con la lectura de Alfredo y corremos el riesgo de que ahora la CC esté capturado por el poder político y obviamente, a su vez, el poder político está nutrido de crimen organizado en muchas de sus facciones. Entonces, ¿qué va a pasar? El Congreso ya tiene una alianza alineada con intereses oscuros. Ellos van a nombrar seguramente un magistrado de la CC. Y fíjense aquí, tal vez la estrategia puede ser interesante. Como esta Corte Suprema de Justicia es afín a esa alianza mayoritaria en el Congreso, puede hacer que eso explique el retraso en el nombramiento de la Corte Suprema, porque ellos saben que con esta Corte Suprema de Justicia actual nombrarían a un magistrado titular y a un suplente de la CC que les beneficie a ellos. Y como dijo Alfredo, el número mágico es 3. Si tienen 3 magistrados en la CC, ellos ya controlan todo. Entonces tendrían uno por parte del Congreso, uno por parte de la Corte Suprema de Justicia actual, o la que ellos nombren si es afín a ellos, y ya solo les faltaría buscar un voto más, un magistrado más, y ellos controlarían y consolidarían la captura del Estado. Así que, para responder concretamente a tu pregunta, es sí, lo más probable es que los poderes oscuros acaben controlando también a la Corte de Constitucionalidad, que con todos sus errores y las críticas que le podamos hacer a la actual magistratura, no es precisamente una magistratura que responda al actual poder político, y esa es la molestia en estos momentos de varios diputados. Ahora, claramente lo que vemos es que este sistema necesita ser reformado y se ha hablado muchas veces al respecto. Llevamos posiblemente 20 años discutiendo el tema y nunca lo logramos concretar. ¿Es posible hablar de una reforma al sistema de justicia en estas condiciones y con los actuales, digamos, actores? Bueno, ¿Alfredo? me parece que es necesario, es impostergable la discusión nacional sobre la reforma al sistema de justicia. Pues bueno, como sabemos, ya hace algunos años se presentó una propuesta que fracasó precisamente por la falta de apoyos políticos. Y ahora lo que me preocuparía en lo personal es en manos de quién conduce el liderazgo de algo tan importante como la reforma al sistema de justicia. Es decir, son pocas cosas las que hay que cambiar. Tampoco es que tenemos que modificar la ingeniería total del Estado de Guatemala. Lo que necesitamos son jueces de carrera que sean seleccionados con base en sus méritos personales y profesionales y que sean ajenos al poder político. Ahora, esas 3 cosas se logran por medio de cambios en cuanto a la forma que se nombran, cada cuánto se nombran, que no tendrían que ser tan controversiales, pero pues son muchos años
que la clase política de este país está acostumbrada a ver un alfil, como dijo Edgar, en las cortes del país. Y romper ese esquema de poder y esa lógica de poder me parece que será bastante difícil. Edgar, ¿ves posible una reforma al sistema de justicia? ¿Ves posible que se pueda rescatar este proceso de degradación de la justicia que ustedes han descrito? Lamentablemente, como dice Alfredo, el proceso es necesario. Si no, vamos a estar en 4 años en las mismas, otra vez denunciando la captura de las cortes, etcétera, etcétera. Pero Alfredo da en el clavo. ¿Quién la va a liderar? Para mí habría que hacer un llamado en estos momentos al presidente de la República, quien ha sido la persona que en marzo de este año dijo, miren, yo voy a liderar ese proceso, porque si no hay un líder de una reforma a la justicia en el sentido correcto, las cosas no van a cambiar. Y probablemente, independientemente de la opinión de cada quien, el presidente es quizás el único en estos momentos que podría, en todo caso, liderar algún esfuerzo. En el Congreso es muy difícil porque hay 19 bancadas, entonces ahí no va a pasar absolutamente nada. Entonces el presidente tiene aquí un mandato. Él representa la unidad nacional, él es un líder, digamos, por su cargo, por su posición, y sería el único, en todo caso, que podría emprender este esfuerzo y ojalá lo haga. Lo anunció, pero ojalá lo logre hacer. Alfredo, vemos cierta indolencia de alguna parte de la ciudadanía sobre el tema porque lo ven a veces muy lejano. Piensan que lo que suceda en el sistema de justicia en última instancia no les termina afectando. ¿Podrías explicarnos en pocos segundos cuál es la relación entre la justicia y la vida común de los ciudadanos? ¿Cómo les afecta? Bueno, estoy de acuerdo que es difícil para un ciudadano común y corriente relacionarse con estas discusiones de amparos por aquí, amparos por allá. Pero al final de cuentas, para la ciudadanía me parece que lo que tiene que ponerse a pensar cuando decimos que queremos un sistema de justicia independiente, eficaz y fortalecido, es que el día que las personas sean objeto de la delincuencia común, el día que las personas sean objeto de algún problema con personas con quienes ejercen contratación en el día a día, pues tengan un lugar a donde ir y reivindicar sus derechos y pedir que se cumplan sus derechos. Me parece que en términos generales la ciudadanía tiene que saber que un sistema de justicia independiente y eficaz es la única forma que se van a proteger sus derechos fundamentales. Bueno, y con esas palabras terminamos. Muchas gracias a ambos por sus reflexiones. A ustedes muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.